está una persona, lucha por nuestra ciudad, ¿cómo le preguntaría a usted? Pregúntele. ¿Cómo me preguntarías? Sí, ¿cómo me preguntarías? Sí, pregúntame. Sí, lucha por tu ciudad, o sea, ¿sí? Vamos a luchar por nuestra ciudad. Y en estos tiempos que estamos viviendo tan hermosos, tiempos de gloria, porque en el Señor todos los días son hermosos. Cada minuto que pasa es una bendición, porque Él nos da el respirar, el vivir, el andar, el caminar. Entonces vamos a ir al libro de Nehemías, un tema muy importante que nos ha dado nuestro pastor Gerardo, y eso me admiraba, cómo la Biblia, hermanos, es tan hermosa que nos habla absolutamente de todo. Amén. Vamos a leer el libro de Nehemías en el capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Dígalo fuerte. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Fuerte, grande y temible. Ahora vamos a leer todos el versículo 5. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Digámoslo todos: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Padre, gracias por esta palabra tan hermosa. Señor, hoy queremos que por favor nos ayudes, y que todos los que hay aquí, Padre amado, en este lugar, en tu presencia, en tu casa, los que están allí en sus casas, los que verán después este tiempo de oración, de este tiempo de búsqueda de palabra, a todos nuestros amados hermanos que están enfermos, Señor. Gracias por lo que hiciste, Padre amado, en el joven por el cual estamos orando, Señor. Gracias, Señor, porque cuando tú quieres cumplir un propósito por encima de los dictámenes médicos, Señor, hay una palabra de liberación. Espíritu Santo, gracias. Quiero orar, Señor, que tú cada día, Señor, cumplas tu palabra en este joven, Señor Jesús. También
en Juan David, Padre amado, que está allí en la clínica Los Nogales. Espíritu Santo, gracias, Señor, por la hermana Mercedes de Torres, Señor, que tú la ayudes, que la abraces allí en el hospital, Señor, y a cada uno de los pastores, a los pastores Peralta, al pastor Edgar Barbosa, Padre amado, que lo ayudes con todos estos líquidos que tiene en su vientre, Señor, que por favor, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy proclamamos, Señor, tu presencia, porque solamente en ti está callado nuestra alma. Señor, hoy es el día, Señor amado, en el nombre de Jesús. Oh Señor amado, hoy proclamamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu presencia fluya en él, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Oh Padre, bendito sea el nombre de Dios. Oramos por la hermana de Tatiana, Señor, que la están destruyendo a través de las redes sociales, Señor. Hoy pido que por favor la cubras con la sangre de Cristo, Señor amado. Oh Señor amado, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Dios. Clamamos, Señor, por el que sufre, por el que padece necesidad, por el que está pasando hambre, dificultad. Hoy pido que los cielos sean abiertos sobre todos. Y Padre, gracias. Guarda a tu siervo, Padre, que va en camino, Señor, allí para Guayabal, para Vianí, al hermano David Cote, Padre, y a todo el equipo de gobierno, Señor, que salen a las diferentes iglesias a trabajar, Padre amado, a llevar esa palabra, Padre amado, de liberación para que todo tu pueblo, Señor, que somos también ciudadanos, Padre, colombianos, Señor, proclamemos tu gloria y que luchemos por nuestra ciudad. Diga, ayúdame a luchar por mi ciudad, pero no en mis fuerzas, sino pelea por nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí vamos a ver algo muy importante, hermanos, la lucha por nuestra ciudad, luchar por nuestra ciudad. Y Nehemías es uno de los hombres de Dios que más siente ese dolor. Hay muchos hombres de Dios, pero hoy nos vamos a centrar en Nehemías, amén. Y Nehemías lo primero que hace es que él pregunta por su ciudad. ¿Quién era Nehemías? ¿Dónde se encontraba? Y recordemos que Nehemías estaba cautivo allí en el imperio, hermanos. Estaba allí en la capital del imperio de esa época, en Susa. Estaba cautivo, aunque usted diría, pero tenía un buen puesto. Bueno, de pronto usted dirá, qué buen puesto, ¿no? Que era probar el vino que le daban al rey, y si estaba envenenado, pues ahí quedaba muerto. Ese era el puesto tan poderoso que él tenía, ¿verdad? ¿Cuántos quieren tener ese puesto? ¿Ah? Un puesto muy delicado, ¿verdad? Pero este hombre se volvió una persona muy llegada al rey. Dios le dio tanta gracia, y eso es lo que nosotros tenemos que ver hoy en día. Los hermanos y hermanas que por la gracia del Señor están trabajando en el área de gobierno están en un peligro, están en un momento tan difícil, pero Dios los ha puesto allí. Al menos hoy en día, cierto, la persona entra por un voto, pero en esa época estaba pensando, los llevaban, era raptados de su país, y por la gracia del Señor, era por la gracia de Dios que de una vez los colocaban a unos de coperos. Recordamos a la reina Esther, que es en el mismo lugar, ¿verdad? Ella llega, se presenta, bueno, ella iba como reina, ¿no? Un reinado de belleza. Usted dirá, no, pues es más fácil, ¿no? Pero toda época es difícil para predicar la palabra de Dios, para ser ejemplo, para ser, hermanos queridos, luz en medio de las tinieblas. Y vemos, por ejemplo, un Daniel también que fue cautivado, ¿verdad que sí? Con sus hermanos. ¿Cuántos recordemos? Es que es importante recordar el texto bíblico y lo que pasa a su alrededor para nosotros poder contextualizar en nuestra época. Hoy estamos celebrando el Día Misionero, los días de las misiones en toda la misión panamericana. Estamos orando por los hombres y mujeres de Dios que han dejado el país voluntariamente, amén, e ir a predicar el evangelio del Señor Jesucristo, amén. Unos están en México, otros están en Venezuela, otros están en Quito, Ecuador, otros están en el Perú, en Bolivia, otras personas están en otros países, y son hombres y mujeres que voluntariamente Dios los llevó a predicar, a ser ejemplo de su palabra en medio, y por ser ese ejemplo tan genuino, Dios los puso en alto honor.
Y es la parte número uno que Dios quiere trabajar en usted y en mí, es el alto testimonio que demos donde nos encontremos, en las áreas de gobierno, en las áreas de educación, en las áreas de la salud, en las áreas de cualquier área social que nos encontremos en nuestro país. Una de las cosas que debe primar en su vida y en mi vida es el alto testimonio. Usted está allí, por ejemplo, en el área económica, está allí en sus almacenes, está allí, que sea el mejor almacén, que sea las personas digan: voy a comprar allí porque esa mercancía es la genuina, me atienden muy bien y son cristianos, ¿sí? Entonces damos un alto ¿qué? Testimonio. Entonces, cuando Daniel, cuando sus amigos, cuando José, cuando todas estas personas fueron llevadas cautivas, llegaron a las casas, llegaron a los países, los invadieron y agarraron lo mejor de lo mejor y se lo llevaron, ¿verdad? Y cuando los llevaron para allá, entonces ¿qué hacen? Los llevan cautivos, pero a medida que va pasando el tiempo, porque aquí usted ya ve que él ya está al lado del rey, pero no nos cuentan la historia de cautividad, no nos cuenta todo eso tan tremendo que ha tenido que pasar la gente. Cuando usted lee la vida de Daniel, dice: wow, Daniel al lado pasó 4 reinos, pero usted no sabe lo que él tuvo que pasar, porque antes de llegar a un lugar, Dios tiene que procesar tu vida, sí, porque a veces pensamos que el ministerio o el lugar donde Dios te pone es porque la gente llegó así como así. No, Dios procesa a cada uno. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que este hombre Nehemías, para llegar a ese puesto a mí me parece un puesto muy peligroso, no lo quisiera tener, ¿cierto? Pero hablando espiritualmente, estamos viendo que Dios está llevando a todas las personas que están en las diferentes áreas a probar el vino que se le está dando a la gente que gobierna. Y usted es el encargado de que se levante vida o muerte en cada lugar. Usted debe tener esa unción de gloria sobre su vida y sobre mi vida. Y algo que Nehemías, hermanos, estaba allí, no se olvidó de su ciudad. No se olvide de dónde nos sacó el Señor. No comencemos a hablar mal de nuestro país, de nuestra ciudad. No hablemos mal. ¿Por qué? Porque Dios nos ha traído. Muchos aquí en Bogotá son natos de aquí de la ciudad, pero ¿cuántos de ustedes son de otras ciudades, de otros pueblos que vinieron sus antepasados aquí a Bogotá? Levante sus manos. La mayoría, ¿cierto? O usted es cachaco, como dicen aquí, cachaco de aquí de Bogotá. Sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos eran de aquí de Bogotá, nacieron aquí en Bogotá, nacieron allí en Quevedo, ¿sí? No, algunos de los pueblos de Cundinamarca, ¿verdad que sí? Entonces la mayoría, Dios nos ha dado esta ciudad, una ciudad hermosa. Ayer estaba viendo un documental, cómo era Bogotá en los años 1920, 1940, y uno va viendo ese proceso, ¿verdad? Cómo Dios ha ido cambiando esta ciudad. Cada día es una metrópoli, cada día, a veces sacan unas fotos, ¿no les ha dado a ustedes que sacan unas fotos de Bogotá y dice: ¿esta es Bogotá? Sí, sí, ¿cuánto nos ha pasado? A mí me ha pasado, y yo le doy gracias al Señor porque muchos de nosotros hemos visto la transformación de Bogotá, hablando de una forma ya física, en cuanto a puentes, a la parte, toda esta parte, lo que es nuestra ciudad. Hemos visto cambios. Cada día vemos más cambios, ¿verdad? Y cada día nuestra ciudad está más linda, ¿verdad que sí? Algunos dirán: pero esos huecos, pero es que no sé qué, pero la están arreglando. Es verdad, hay mucha problemática en la situación económica, en que no se apuran, en que todo esto, pero después con los años vamos a ver que la ciudad ha sido, ¿cierto?, mejor cada día, ¿verdad? El antiguo gobierno sí se movían un poquito más, ¿verdad? Y alcanzaron a dejar muchas obras hermosas en el sur que uno ve. Ahora lo que toca es orar, amén, orar por nuestra ciudad, ¿verdad que sí? Entonces uno ve un proceso y un progreso. Proceso y progreso. Dígale al que está al lado: vemos progreso, pero también vemos un proceso, ¿verdad? Aún en su propia casa, usted puede hacer un recuento con las fotos, ¿no? Y usted puede ver cómo era usted antes, ¿sí? Cómo era su casa antes. Y cada día, y si usted los ve las fotos en 10 años, dice: ay, cómo vivíamos,
¿cierto? Ay, ¿cómo éramos, cierto? ¿Cómo nos vestíamos? Porque ahora pues nos vemos normal, ¿cierto? Yo los veo normal, pero en unos 8 años o 10 años, si el Señor no ha venido, nos vamos a ver como raros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos hemos visto la foto y dicen, uy, yo cómo me vestía? ¿Sí? ¿Cuántos hemos dicho así de las fotos antiguas? Como, uy, yo cómo me vestía, uy. Pero en esa época era ¿qué? Lo bueno, era la moda o lo que teníamos, bendito Dios. Entonces vemos un proceso y vemos un progreso. Pero déjeme decirle que Nehemías estaba totalmente fuera de su país, no tenía ni idea de lo que estaba pasando allá. No había Instagram, no había celular, no había nada, nada, nada. Los llevaban cautivos y los tiraban allá, y por la pura gracia de Dios, diga, la gracia que me es dada es la que Dios ha puesto para hacerme en cada lugar lo que Dios tiene trazado para mí. Y Nehemías llegó a ser copero del rey, pero un día preguntó por su ciudad. La pregunta que nos hace al pastor Gerardo en esta enseñanza es: ¿usted está pendiente de su ciudad? ¿Está pendiente de Bogotá? Así usted no sea de acá, pero Dios pone en su corazón amor por esta ciudad, el respeto por esta ciudad, que no tiramos la basura en las calles, que porque como no es mi ciudad, no sé cuántos venimos allí por el parque y por todos lados las cantidades de basuras. O sea, no hay ese cuidado de nuestra ciudad. Y nos explican y nos enseñan y nos han puesto, hasta nos han regalado bolsas de basura blanca, negra. ¿Y esto para qué dice usted? ¿Sí? Hace como unos 3 años pasaron y nos regalaron las bolsas en cada casa. ¿Recuerda? Bueno, algunos ni se acuerdan, ¿verdad? Blanca y negra, ¿no? Y uno dice, ¿esto para qué? No, uno echaba todo ahí. Porque no hay una cultura de cuidado por nuestra ciudad. No hay una cultura de amor por nuestra ciudad. Todo lo dañamos, lo desbaratamos. Hacen esas estaciones lindas y cuando le da la chiripiorca a los jóvenes, ¿qué pasa? Van y acaban, pero qué chiripiorca, ¿no? Van y acaban, queman, todo, vuelven una nada. Yo le pregunto, ¿haría usted, joven, eso en su casa? A su mamá lo agarra y lo acaba, ¿cierto? Porque usted no va a ir a quemar su casa, ¿no? ¿O sí? Usted se levantó de mal genio y su mamá, entonces usted dijo, fue e incendió su casa. Su mamá, si sea una anciana, va y agarra fuerzas de donde no la tiene y lo saca. ¿Sí es así? Mamás que estamos acá, no más con que deje un reguerito, ¿usted qué le hace con los dos? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó ahí con eso? ¿Sí? O al esposo, ¿no? Porque las mujeres todas somos así, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Si es así o no es así? ¿Cuántos somos así? ¿Si es así? Entonces vemos por nuestra casa. Y yo creo que nuestra casa es esta ciudad también, que Dios nos ha albergado. Ha albergado extranjeros, ha albergado a la gente de los campos, nos ha albergado a todos. Por eso nosotros tenemos que luchar por nuestra ciudad. Y Nehemías preguntó por Jerusalén. Bueno, ¿cómo está Jerusalén? Y no encontró buenas noticias. Y yo creo que hoy es el día que hemos preguntado por nuestra ciudad y no hay buenas noticias. Hay malas noticias, ¿verdad? Y cuando a Nehemías le contaron y él preguntó, ¿en qué versículo vamos, hermanos? Versículo 2. Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Preguntó por Judá, o sea, preguntó por su ciudad. ¿Y qué le dijeron? El remanente. ¿Qué es el remanente? Es el grupo de personas que Dios permite que queden en una ciudad, en un país, en una iglesia. Es ese grupo de gente firme, es ese grupo de gente que no se mueve, hermanos, por nada, que está ahí desde comienzo de batalla hasta el final. No en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. ¿Cuántas personas dejan las ciudades? ¿Cuántas personas dejan los hogares? ¿Cuántas personas dejan las iglesias? Porque no son remanente. Yo quiero pedirle a usted que el Señor le dé a usted y me dé a mí que seamos remanente, ese grupo que creemos en el Señor, que decimos aquí estamos,
Pero hermanos, este grupo estaba pasando por algo muy tremendo. Mire lo que le dice la gente a Nehemías. ¿Cómo estaba este grupo que quedaron de la cautividad? ¿Alguno ha estado preso o ha ido a la cárcel a visitar a alguien? ¿Hemos ido algún día a alguna cárcel? ¿Usted qué siente allí? Horrible. Recuerdo en una ocasión que murió una hermana y me tocó ir con el féretro a la cárcel distrital porque la hija estaba allí. Y fuimos a llevar, hay que hacer un papeleo tremendo para poder hacer esto. Pero hermanos, lo que uno siente al entrar a estos lugares, uno ve por fuera así, cárcel distrital, o bueno, de mujeres, y uno ve por fuera y ve todo eso, pero tan pronto usted pasa, las puertas que son bien fuertes, ¿sí? Que lo examinan a usted por dentro, por fuera, y luego lo pasan por una máquina, ¿cierto? Y allá luego entra y uno siente de una vez la opresión con la cual está en este lugar. Y eso que solamente uno entra allí, son jardines ahí a la entrada. Pero si usted entra un poquito más después, allá donde están los reclusos o las reclusas, es un ambiente más pesado. Hermanos, yo decía, Señor, uno no tiene ni idea lo que está pasando la gente aquí, no más con estar ahí, no más con que usted entró. Yo creo que me demoré como 2 horas, no me demoré más. Y cuando salí, todos los que fuimos hicimos tremendo. Y eso de que uno escucha a todos, que uno no se da cuenta que está haciendo, y todos hicimos el de la funeraria, el señor que estaba ahí ayudando, los que estábamos allí acompañando, y todos hicimos igual. Porque hermanos, la cautividad trae opresión. La cautividad trae desmoralización. La cautividad corta la visión. La cautividad trae aflicción y tristeza. Y cuando Nehemías, aunque vivía en un palacio y aunque tenía un puesto muy, pero muy, muy, muy delicado, él pensaba en su ciudad. Dios, ¿dónde te ha puesto a ti? ¿En qué área de la ciudad te ha puesto? Tal vez algunos están en gobierno, tal vez otros están en artes, tal vez otros están en la educación, tal vez usted está con su familia, tal vez usted está en los medios de comunicación, o tal vez usted está en el área económica en el país. Donde quiera que usted esté, usted debe preguntarse: ¿cómo estoy realmente en mi vida? ¿Cómo está mi ciudad? La vida no solamente se trata de usted y de mí. Hay una ciudad que alcanzar. Hay una ciudad por el cual orar. Y Nehemías preguntó, y tan pronto le contaron, le dijeron: miren, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal de afrenta. O sea, hermanos, estaban muy, pero muy afligidos. Yo creo que las naciones estamos entrando en los últimos tiempos, donde vienen las agendas 2030, donde viene todo el gobierno, la parte de la globalización en el mundo entero. Y usted y yo no tenemos ni idea de todo lo que se mueve en los medios. Solamente oímos las noticias. Nomás oyendo las noticias, ¿usted cómo se siente, hermano? Me dijo una hermana: yo por eso tomé una decisión. Dije: ¿cuál, hermana? No vuelvo a escuchar noticias. Le dije: ¿y entonces cómo vas a orar? No, yo ya sé lo que está pasando. Y hay que orar, sí, pero también hay que preguntar: ¿cómo está nuestra ciudad? Y lo primero que había era aflicción. Yo doy gracias a Dios por los colombianos, porque son personas de mucha lucha. Somos personas que Dios nos ha dado un carácter de mucha lucha. Aquí la gente desde las 3 de la mañana o antes están levantados, yendo para sus trabajos, yendo a trabajar. Otros entran más tardecito. Pero si usted ve, hay mucho movimiento en esta ciudad
tipo 2, 3 de la mañana, ya hay un movimiento tremendo, flotas, carros, pitos, de todo. Y uno dice, ora al Señor, Señor, a todas las personas que tienen que madrugar, a todas las personas que tienen que ir a traer las comidas, por ejemplo, a los supermercados. Todo eso es trabajo. Todo eso nosotros tenemos que orar. Pero cuando a Nehemías le contaron, le dijeron, hay mucha afrenta, o sea, hay mucha aflicción, hay mucho dolor. Y llegan y le dicen, y lo segundo, el muro de Jerusalén está derribado. En la época del Antiguo Testamento nos enseñaba nuestro pastor Gerardo, a través de la enseñanza, la palabra, toda ciudad tenía que ser fortificada. Toda ciudad tenía que tener muros alrededor para que no entraran los asalteadores, las invasiones, todo esto. Los muros eran muy importantes. Y cuando él pregunta por la gente, primero por la gente y luego por el estado de la ciudad. Entonces había aflicción. Segundo, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nosotros vivimos en una ciudad baldía, o sea, no hay muros alrededor. Pero cuando usted va a Cartagena, usted ve algunas murallas, algunas ciudades del Caribe donde llegaron los españoles, hicieron estos fuertes de todas estas murallas, y usted se da cuenta, ¿verdad? Que eran murallas ¿qué? Fuertes, ¿verdad? Y aún cuando uno va allí a este tour en Cartagena, en la parte de abajo le muestra donde estaban las cárceles, los calabozos, y usted entra y sí, muy lindo, ay, muy lindo, pero no, hermano, yo no me aguanté eso. Yo dije, no, y vámonos rápido de este lugar. Sí, es muy bonito y todo, pero al entrar y mirar y todo eso trae mucha ¿qué? Opresión, ¿verdad? Entonces, cuando Nehemías llegan y le dicen, el muro está ¿qué? Está derribado y las puertas quemadas a fuego. O sea, la ciudad estaba muy mal, estaba desolada, estaba vuelta a nada, pero sobre todo no tenía protección. ¿Cómo está Bogotá hoy? ¿Cómo está Colombia hoy? ¿Qué son los muros? ¿Qué son los muros de protección en una ciudad? Son los valores, son las fortalezas que se han formado, que se han levantado, pero que realmente ha venido un ataque hacia la protección de las ciudades. La seguridad, usted dice, bueno, hablemos físicamente, la inseguridad, el robo, la cantidad de cosas. Y un candidato a la alcaldía decía que pobrecitos los atracadores en la pandemia no pudieron salir a atracar. Entonces pues teníamos que mirar por ellos también. Y a uno le parece como raro, ¿no? Y mi cuñada Marta Teresa nos envió un meme ayer, sino que no se lo envié a Darly, donde, ¿cuántos se acuerdan de Condorito? ¿Sí? Bueno, los jóvenes no saben ni qué es eso, pero es una ¿cómo se llama? Es una fábulas, una historieta, gracias María de los Ángeles, una caricatura. Y entonces Condorito quiere ser un gobernante. Entonces él les promete y les dice que bueno, que él podría ayudar y que cómo podría ayudar a toda esta gente mala. Y dice, los quiero pensionar. Entonces me manda y dice, imposible, no creo que una persona de alto nivel de gobierno copie las mismas estrategias de una caricatura. Pero hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Pero aquí vemos que el pueblo de Judá, de Jerusalén, estaban desprotegidos. Es verdad, hay inseguridad, ¿cierto que sí? Hay inseguridad, hay robo, hay desnutrición. Pero ¿cuál es la arma más poderosa que se ha levantado para dañar a nuestra ciudad y a nuestro país? La protección espiritual que existe en cada ciudad y en cada país. ¿Y quién es el que hace ese muro de protección? Dios, pero a través de su iglesia. Por eso el Señor dijo, busqué a alguien que se parase en la brecha, pero no lo encontré. O sea que en esa época del profeta había un hueco, una brecha es un hueco, y por ahí se podían entrar los ladrones, los salteadores.
¿sí? Ahí era un hueco, pero aquí en Nehemías era todo el muro, muchos metros alrededor estaban tumbados, los habían derribado y la puerta, hermano, estaba quemada a fuego. ¿Qué es lo que Satanás ha levantado para derribar los muros en nuestra ciudad? Hermanos, la lucha que usted tiene contra su ciudad es verdad. Hay que trabajar por la seguridad, hay que trabajar por la nutrición, hay que trabajar por el orden. Todo eso es muy importante, pero la lucha suya es espiritual. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra ciudad? Lo primero que está pasando es que ha venido mucha aflicción, desolación al pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que ser en esta mañana sinceros delante del Señor y decirle: lo primero que ha venido a la iglesia del Señor, al remanente, es la aflicción, la desolación, la tristeza. Ya no hay ganas de trabajar, se han perdido las fuerzas en las manos. Ya no es el mismo pueblo de Dios aguerrido de hace unos años, que salíamos a predicar a las calles, a los campos. Ahora la mayoría de intercesores, de pastores, de hermanos, hay debilidad, hay enfermedad, hay agonía, hay tristeza, y eso es lo que más Satanás ataca en la protección de una ciudad. Satanás ataca es al remanente, a acabarlo a usted, a destruirlo. Hermanos queridos, a acabar con los hogares. La palabra del Señor dice: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo para orar por algo en la tierra, Dios lo hará. Pero ¿sabe para qué nos hemos puesto de acuerdo? Para pelear, para divisar, para todo, división, pelea, contienda. Usted se une con su esposo y mire, a ver quién gana, el que más pelee, ¿cierto? El que más, y eso es lo que el enemigo está haciendo, derribando. Pero en lugar de ponernos a orar juntos, así como peleáramos, oráramos, esta ciudad sería diferente. Y nuestro comportamiento, me decía el pastor Gerardo, está ahora peor muchas veces que los inconversos. El ejemplo que nosotros como remanente estamos dando no da a la altura de lo que Dios quiere para transformar una nación. Porque yo puedo ir a pelear por la seguridad, puedo ir por la capacidad intelectual que cada uno tiene, pero hermanos, ¿qué de una ciudad si se pierde lo más fiel, que son los lazos con Dios? ¿Y qué es lo que están más atando? Una iglesia desanimada, una iglesia desalentada, una iglesia afligida. Pues usted está en lo suyo, usted está en su dolor, usted está en su aflicción. Mientras tanto, Satanás está haciendo de las suyas con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los ancianos, con los adultos. Está derribando los muros de protección que hay, los lazos con Dios que dice el Salmo 2. Se han confabulado, se han unido los gobernantes. ¿Y cuál es la idea de ellos? Ellos sí saben para dónde van. Ellos sí tienen una causa, ellos sí tienen una visión, y cogen a nuestros niños, a nuestros adolescentes y los llevan. ¿Por qué? Porque nosotros estamos metidos en nuestro dolor y en nuestra aflicción y nos duele. Y muchos, hay enfermedad y dolor, hay aflicción. No estamos hablando que sea una mentira, pero hermanos queridos, Dios levantó un Nehemías para ayudar al remanente. Y hoy es el día que se levante la iglesia como el Nehemías en nuestra época, para que se levante un ánimo continuo en la casa de Dios, en el pueblo de Dios, y que podamos ver y ver los enemigos y poderlos contrarrestar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo primero cuando él preguntó por su ciudad? A veces dice: esta ciudad ya me tiene aburrido, deberíamos de irnos. Bueno, si Dios lo guía, que Dios lo bendiga grandemente. Pero cuando oyó estas palabras, ¿qué hizo Nehemías? Se sentó y se puso a hablar mal y a echar pestes. Cuando oyó la problemática, ¿qué piensa usted cuando usted le cuentan: mire, estábamos pasando por dificultad, mira, hay tanta gente ahora, mucho joven enfermo, hermanos? Es increíble la cantidad de juventud que está enferma, con unas enfermedades que uno dice: estas ya son enfermedades de hace unos tiempos, de puros ancianos, ¿cierto? Pero uno ve que no.
pero el Señor se glorifica. Mire, envían este mensaje. Hemos estado orando. ¿Cómo se llama el joven? Darly, Luis Castro. El dictamen de él era terrible. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Diga, porque esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Dice: bendiciones, hermana Marta, estamos orando por Luis Castro, esposo de mi sobrina. Acaba de ingresar con un diagnóstico de tumor. Tienen que raspar la vejiga, quitar un riñón, hacer muchas operaciones. Comenzamos a orar, primero a pedir el propósito de Dios, porque hemos orado por mucha gente, pero cantidad de gente, y Dios hace unos milagros impresionantes. Pero luego, ¿dónde están las personas? ¿Están peor en el mundo? ¿No le dan gloria a Dios? Al contrario, van por allá a Bojacá y mandan la foto, sacan la foto. Mire, gracias por todos los que rezaron y oraron por mí. Si no le contesta al diablo, le contesta al ídolo, le contesta a Dios, porque no hay una parte de que el pueblo de Dios somos de Dios. ¿Usted de quién es? ¿De Dios o del diablo o de la idolatría? Y ayer creo que mandaron el último, dice: Dios hizo un milagro. La doctora dijo que no había nada, que no tenía ni masa, ni coágulos, ni nada en la vejiga. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Dele ese aplauso fuerte al Señor. Hay aflicción física, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan a la hermana Merceditas de Torres? Más de 35 años acá. Se fue del todo, la despedimos en el ayuno. Y llegó a la clínica, salió del avión directo a la clínica. Bajó, la recogieron y a la clínica. Se enfermó inmediatamente. ¿Pero usted cree que esta anciana deja de orar? Con esa enfermedad que tiene, ahorita tiene agua en los pulmones, me han dicho una cantidad de cosas. Pero ella es acostada y aleluya, gloria a Dios, te bendigo, Padre. Porque en medio de la aflicción, Dios está contigo. El Señor llevó todos tus dolores. El Señor llevó todas tus enfermedades. Y es predíquele al uno y al otro, con aparatos y todo, pero sabe su propósito. ¿Usted conoce su propósito aquí en la tierra? ¿Sabe quién eres tú en Dios aquí en nuestra ciudad? Y hay que orar por el propósito de Dios en nosotros. Que se cumpla el propósito de Dios en su vida y en mi vida, donde quiera que vayamos. Y dice que Nehemías tan pronto escuchó la situación, porque averiguó, preguntó por su ciudad. Y tan pronto escuchó, se sentó. ¿Y qué más hizo? Lloró, hizo duelo por algunos días, luego ayunó y luego oró. No, que oren las 5 viejitas allá de la iglesia, para eso es que están. Ellas son las intercesoras. ¿Sabe por qué nuestro país está como está? Porque no hay compasión ni amor por nuestra ciudad. Y el primer punto que el Señor nos habla es que el Señor nos dé amor y compasión en la lucha por nuestra ciudad. Muchos están fastidiados de esta ciudad. Muchos están, cuando en diciembre la ciudad está desocupada. Una vez iba con nuestra familia y uno ya dijo: ¡ay, que no vuelvan! Porque uno andaba por esa ciudad, ¿cierto? Iba al centro en 15 minutos, volvía, ¿cierto? Y uno es feliz por toda la ciudad. Pero cuando estábamos todos encerrados en la pandemia, ¿cuántos extrañaban los trancones? ¿Cuántos extrañábamos los pitos? Yo ahora no, yo ahora voy en un trancón y me pongo a orar, a darle gracias al Señor, porque prefiero eso, ¿sí?, a estar encerrada, ¿cierto? 24 horas, 24/7 con todos y
perdiendo mucha situación, pero ahora hay que clamar al Señor y llorar. ¿Cuál fue el amor que el Señor le dio a Nehemías? Entonces, número uno, cuando usted escucha, ¿cierto?, debe tener amor y compasión por su ciudad. En segundo lugar, dice: cuando oí estas palabras, me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hombre, si él no estaba en Jerusalén, ¿qué le importa? Si usted no está allá en esa ciudad, ¿a usted qué le interesa? Eso no es problema mío, porque esa es la filosofía de la mente. No me importa lo que le esté pasando al vecino, no me importa lo que le esté pasando a la ciudad, no me interesa lo que esté haciendo. Amén. Pero este hombre, ¿qué hizo? Sintió amor por su ciudad. Levante su mano derecha y diga: Señor, dame amor por mi ciudad, dame compasión por mi ciudad. Amén. En segundo lugar, levantar ese tiempo de ¿qué? De ayuno. ¿De qué más? De oración. Por una horita. Es que me duele mucho la cabeza y ya no puedo ayunar. ¿Cuántos días él oró? Por algunos días. Y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Yo les animo en el nombre de Jesús a que saquemos tiempos personales, porque aquí él no estaba con la iglesia. Usted ahora tiene una facultad muy linda, que entre todos podemos orar y ayunar. El domingo, bueno, no sé si fue el domingo que oramos como 2 horitas por el Zoom. ¿Fue este domingo que pasó? Sí. Entonces, qué bendición. Y eso es rápido que se pasa el tiempo. Si decimos un ayuno, wow, nos podemos unir. Pero él estaba aquí solito, estaba en el trabajo, pero tuvo tiempo para sentarse, sacar duelo, ayunar y orar por la ciudad. Si usted no ora por Bogotá, si usted no ora por Colombia, hermanos, los enemigos se entran y acaban con nuestro país. ¿Qué es lo que ha detenido en Colombia, que es la que menos tiene recursos de todos los países donde ha entrado esta situación? Es la que menos tiene recursos naturales y económicos, aunque roban y roban y nunca se acaba. Entonces sí, el Señor nos ha bendecido. Pero déjeme decirle, ¿por qué no han podido destruir, no han podido deconstruir? ¿Qué dijo uno de los personajes? Aquí hay que crear una crisis y hay que hacerlo de tal y tal manera. O sea que todos estos gobiernos son estilo anticristo, vienen para matar, robar y destruir. Pero el Hijo del Hombre ha venido para traernos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos creen a esta palabra? Y usted tiene que proclamar la palabra, ayunar, orar, hacer lamento. Llore por la ciudad. Pero yo, ¿por qué voy a llorar? No tengo ganas de llorar. Hay que pedirle al Señor un corazón compasivo. Claro, hermano, como usted está bien, tiene su techo, abre la nevera, por la gracia del Señor tiene su comidita, ¿cierto? Muchos son pensionados, otros tienen sus negocios, otros les ayudan, pero la mano de Dios siempre está con nosotros. Como no nos ha hecho falta nada, nosotros no tenemos ni idea, pero pregúntele a nuestros hermanos venezolanos cuánta lucha tuvieron. Claro que, por ejemplo, la hermana Mercedes fue y compró un lote, un peladero, hermano, una cosa que yo decía: mi hermana Mercedes, ¿y usted qué se va a poner a hacer aquí en este? Espere y lo verá, hermanita, porque ella habla así, no, espere y lo verá, hermanita, que vamos a orar. Y oró por la tierra y comenzó a sembrar. Vaya, mírela ahorita, tiene piña, tiene naranjos, tiene limones, tiene gallinas, tiene conejos, tiene. Y uno ve ese lote y uno dice: porque el que está con Dios, donde usted ponga las manos, será bendito. ¿Sí lo cree o no lo cree? ¿Por qué se ha detenido, hermanos? Poco a poco esto va como lento, ¿verdad? Y usted dice: no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Hermanos, el pastor nos dio el tercer punto, que es entrar al verdadero arrepentimiento. Entonces, número 1, amar a nuestra ciudad. Número 2, orar, ayunar delante de Dios. Yo les dejo de tarea que revisemos la oración que hizo Nehemías por la ciudad. Es una oración, y yo creo que de pronto el martes en el ayuno o en el devocional vamos a verla.
Una oración, hermanos, tremenda, porque habla del carácter de Dios. Primero le habla, ¿sí? Te ruego, oh Jehová. ¿Cómo empezó la oración? Te ruego, oh Jehová. Luego habla del carácter de Dios y luego va y le cuenta al Señor la situación que está pasando. Y luego le dice, Señor, y ora por el remanente. Y luego le dice al Señor, ahora deme gracia para trabajar por mi ciudad. Entonces aquí vemos que el tercer punto para esto es pedirle al Señor la confesión del pecado. ¿Cuál fue el versículo que el pastor nos dio? Eso fue en 2 de Timoteo 2, 25 y 26. Mira, hermanos, que él leyó los dos versículos y yo estaba meditando en estos dos versículos. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, ¿verdad? Y se zafen. Encontré esta versión. Y se zafen, no sé en la versión Reina Valera, ¿cómo dice? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Hermanos, ¿qué nos hablaba el pastor? Escuchando la palabra nuevamente todos estos días y diciéndole al Señor, ábrenos el entendimiento. Decía que les conceda el arrepentimiento primero a nosotros. Usted está pasando por alguna lucha, usted va a ver a algún hermano que está pasando por una dificultad en todo esto que el enemigo está derribando los muros. Usted está viendo la cantidad de jóvenes que están cayendo, oh Padre de la gloria, que dejan el uso natural por lo que es en contra de la naturaleza. Está viendo la cantidad de niños, adolescentes. Han visto el documental cómo operan a las niñas y les quitan absolutamente todo, hermanos, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Entienda de una vez y para siempre, Satanás no duerme. Él está haciendo sus planes para acabar. ¿Con quién quiere acabar? Con los niños, con los adolescentes, pero también con los jóvenes, también con los ancianos y también con los adultos. Pero el Señor dice en su palabra, primero, amen, pregunten por su ciudad. ¿Cómo está su ciudad? ¿Qué está pasando en el país? Usted no puede seguir adormecido allí diciendo, no, pues yo me levanto, voy, trabajo, vuelvo y hago, sino que usted está pendiente lo que está pasando en la ciudad. En segundo lugar, que Dios le dé amor por esta ciudad. Número 3, que el Señor le dé ayuno, oración, lamento delante del Señor de corazón. De corazón. Y en cuarto lugar, que haya un verdadero arrepentimiento primero en nosotros. Miren, Nehemías estaba lejos de la ciudad, él no estaba allá, pero él dijo, yo y mis padres y todos hemos pecado. Se introdujo ahí en la problemática. Dice, Señor, perdona a los colombianos, son malos, perversos. ¿Usted de dónde es? ¿De Marte o de dónde es usted? Bueno, los otros hermanos que son de otro país, pero ¿de dónde es usted? A ver, ¿de dónde somos? ¿Cómo debemos de orar? Perdóname, Señor, perdónanos a los que, a los colombianos, amén. Y cuando él pide perdón y esa oración, yo quiero que usted investigue las oraciones que hacen los siervos de Dios en la Biblia, son tremendas. Y le dice al Señor, te ruego que esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo, ¿verdad? Y dice, perdónanos. Entonces dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, y si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pero en segundo lugar, ¿cuál es la oración? Concédenos el arrepentimiento. Pero segundo, la libertad. Mire, y se zafen del lazo del diablo. Como dice en la versión Reina Valera, que escapen. A ver, ¿cuántos trajeron su Biblia? No, pero es que como los cristianos de hoy en día ya no cargamos Biblia. ¿Para qué? Aquí está. Pero usted está leyendo la Biblia y es ¡ping! Ay, espere, ¿quién me escribió? Y el Señor dice en su palabra, amarás al Señor. ¡Ay, pi! Ay, ¿quién me escribió? Y dele con su pi. Y usted no se concentra en la palabra. Por eso el Señor le dijo a Josué, nunca te apartes de este libro, de día y de noche meditarás en él,
póngase a leer la palabra, léala en voz alta en su casa, ore al Espíritu Santo, proclame la palabra de liberación. Señor, concédenos el arrepentimiento. Vaya a la alcoba de sus hijos y dígale: Señor, concédele el arrepentimiento a mi hijo. Usted y yo no los vamos a cambiar con la cantaleta. El Señor es el que los cambia. Si usted ora y clama, cuando usted ya termine de orar, pieza por pieza, y está allí, comience de rodillas a clamar por Bogotá, por Colombia. Hermanos, este hombre lo hizo de día y de noche. Fueron varios días que ayunó, que oró, que clamó por Judá, por Jerusalén. ¿Y él estaba allá? ¿Él estaba viviendo allá? Malo que bueno, aunque tenía un puesto bien difícil y bien terrible porque era el copero del rey. Ay, ¿usted piensa que era el copero del rey nomás que iba pasando por la copa así? Ay, el copero del rey. Ay, tan chévere ese puesto que tiene el hermano allá en el gobierno, ¿no? Uy, eso no. ¿Sabe qué le tocaba a él? Probar el vino. Y si tenía veneno, ¿qué pasaba con el hermano Nehemías? Se moría. Y luego ahí sí se lo pasaba al rey, y el rey ahí sí podía tomar. Esperaban a ver, no le pasó nada, no se murió, ¿cierto? Y llegaba y tomaba. Pero un día, cuando él recibe esta noticia, él llega ya a servirle al rey y él estaba triste. Ningún copero podía estar triste, porque de una vez el rey le mandaba a cortar la cabeza. Pero Dios le había dado tanta gracia a este copero que el rey le pregunta: ¿por qué está triste? Y fue y le habló al que mandaba. Pero él antes ya había orado que Dios le diera gracia delante de este señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Señor, dale gracia a nuestros hermanos que están en el gobierno, donde ellos tienen que tomar la copa del veneno de esta ciudad. Hermanos, si están bebiendo, hay que orar por la vida espiritual de los que están en los hijos de Dios que están en la casa de Nariño, a los hijos de Dios que están en el Senado, a los hijos de Dios que están en el Consejo. Dijo: pero ¿quién los mandó irse a meter allá? ¿Cómo así que quién los mandó irse a meter allá? Es que allá es donde tienen que estar, haciendo la guerra espiritual. Amén. Y ellos son los primeros que comienzan a observar las calamidades y las cosas que vienen para la ciudad. Y si nosotros no oramos por ellos, hermanos queridos, serán envenenados. Pero cuando hay un pueblo que clama y gime, ellos pasarán, hermanos, y destruirán la obra del enemigo y llevarán la palabra allí en el Senado, allí en estos lugares. No necesitan muchos, aunque tenemos que orar que toda la gente que ahora va a ir a las candidaturas, entre más cristianos entren, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ahorita toca votar. En esa época no, votaban a Daniel y a Nehemías allá, hasta que Dios les diera gracia delante del rey. Y el rey los miraba y decían: este hombre tiene un alto testimonio, tráiganlo y me sirve, ¿verdad? Y tenemos que orar que esa copa no los envenene, para que no se dañe el buen testimonio del evangelio de Jesucristo en los hombres y mujeres de Dios que están en todas las áreas de toda Colombia. Amén. Entonces aquí nosotros vemos cómo él oró, cómo él pidió perdón por el pecado. Pero en cuarto lugar, él hizo algo muy importante, que fue que habló con el gobernador y que le mandara guardas y que le diera tropas y que le diera cartas para poder él ir a Jerusalén. Él le pidió un permiso al rey. Cuando él lo ve triste, le dice: venga, ¿qué le pasa? ¿Por qué está triste? En esa época el rey no preguntaba por qué está triste, sino de una vez lo veía mal y de una vez le mandaba a cortar la cabeza. Pero el Señor le dio tanta gracia, porque eso fue lo que él pidió. Mírenlo, el versículo 11: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. ¿Cuántos vamos a orar esto? Y dale gracia delante de aquel varón. ¿De cuál varón? De Artajerjes, del supremo, del rey, del que mandaba. Dale gracia.
porque Dios le dio un plan a Nehemías. Y él fue y le contó, le dijo: rey, lo que pasa es que mi ciudad está mal. No estoy enfermo. No estoy enfermo. Tengo quebranto de corazón. Y le dijo: no está triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Este hombre se atrevió a hablarle al rey, hermanos. Si usted va a los contextos históricos, estas personas no podían tener conversación con ninguno. Pero Dios le dio tanta gracia a Nehemías, a Esther, a Daniel, y usted, todos ellos, les dio una gracia. Y es que así dice el apóstol Pablo, dice: soy lo que soy por la gracia de Dios. Entonces aquí él comienza a hablar con el rey, y el rey le dijo: ¿qué cosas pides? ¿Qué le dijo el rey a Esther? ¿Qué le dijo? Hasta la mitad. Pero ¿cuál fue? Ella le pidió gracia. Mire el punto central de estos hombres de Dios. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y por 10 días no comió sino legumbres y agua. Y como esa fue la comida que le aprobaron, no fue 10 días. Ese fue como el ganchito. Fueron 3 años y aún más que él estuvo tomando agua y legumbres, ¿verdad? Porque propuso en su corazón no contaminarse con el rey. Nehemías, ¿qué hizo? Se sentó, lloró, ayunó, hizo lamento y pidió gracia. Y fue donde el rey, hablaron, y el mismo rey le preguntó y le dijo: ¿qué necesita? Y esa es la clase de gracia que nosotros tenemos que pedir para todos nosotros, para el pueblo de Dios, para la gente que trabaja en las diferentes áreas en Colombia. ¿Y qué pasó con Esther? También ella se resguardó, era obediente a su primo papá, ¿cierto? Que la adoptó. Pero ¿cuál era el común de ellos tres? ¿Cuál fue el común de ellos tres? Que todos tres pidieron arrepentimiento ante el Señor, y todos tres ayunaban y oraban delante de Dios. El pueblo de Dios tenemos que orar, ayunar delante de Dios para que Él nos dé la gracia para poder proseguir en lo que Dios quiere. Y cuando él habló con el rey, le dijo: ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? Y el hombre, que le dijo: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Yo creo que esa oración fue que él ya había hecho una oración tremenda, pero allá en su mente estaba orando. La oración personal, la oración profunda, pero la oración que debe haber en la mente de cada uno de nosotros cuando estamos frente a nuestros gobernantes, a las personas, debe ser una oración aquí, mental, orando al Rey de los cielos. Señor, deme la gracia. Ya había orado, ¿para qué ora más? Deje tanta oradera. Usted tanto que ora, ¿y dónde se le ve? Pero aquí este hombre era una vida de oración en su hábitat, pero también en su mente. Y mire lo que le dijo al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que me den, ¿qué le pidió? Tiempo para ir,
cartas. ¿Qué más? Para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asa del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré. Y me lo concedió el rey según, subrayemos esta parte, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Hay resultados o no hay resultados? Y dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río. Él fue diciendo, orando y actuando. Dígale al otro lado, lucha por tu ciudad. Ay, hermano, pero dígaselo como con lucha. Ay, lucha por tu ciudad. Ya. ¿Y qué pasó? Dice que según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y comenzó y de una vez actuó y se fue, hermanos. Y el Señor le dio, el rey le dio capitanes del ejército, gente de a caballo. Diga, necesitamos tiempo, cartas, tropa y madera. Otra vez, tiempo, cartas, tropa y madera. ¿Qué necesitamos como remanente de Dios? El tiempo es ahora. Amén. Sacamos esos tiempos de Dios, las cartas. O sea, Dios tiene que hacer una movilización tremenda para que haya la gracia de Dios sobre todos los hermanos que están trabajando, usted y yo, en las diferentes áreas, en el gobierno, en todo. Cartas, tropa. Hermanos, entonces nos van a dar toda la tropa. No, es la guerra, los ángeles que el Señor va a enviar para pelear por nosotros. Pelead por nuestra ciudad, amén. Y esto es lo que el Señor quiere, que el Espíritu Santo nos ayude. Y dice que Él se fue a trabajar. Y lo primero que hizo fue recorrer, y duró 3 días recorriendo la ciudad, pero no le contaba a nadie, porque, hermanos, habían enemigos. El pueblo de Dios tiene enemigos adentro y afuera. Pero él, el plan que Dios le dio, lo tenía en su corazón. Solamente se lo contó al rey. Y cuando él se fue con la bendición de Dios y con la ministración benéfica en la mano de Dios, se fue. Recorrió toda la ciudad. 3 días duró mirando qué estaba pasando, en qué parte del muro estaba dañado. Y comenzó a ver. Y yo me pregunto, ¿por qué no pidió piedra? ¿Por qué no pidió otras cosas? Solo pidió madera. Porque reconstruir es ir a donde se dañó y levantar nuevamente y colocar esas piedras en su sitio. Es reconstruir los muros de nuestra ciudad, es reconstruir todo lo que se ha desbaratado, lo que se ha dañado, la deconstrucción de los valores en las personas. Que donde usted vaya, hable del valor del amor de Dios, del valor de la justicia, del valor de la verdad. Y cuando usted va y mira las ruinas que hay en las familias, las ruinas que hay en las empresas, las ruinas, todas esas piedras caídas, usted va y hace un reconocimiento, hermanos queridos, y usted va con la unción de la palabra y usted comienza a construir tierras desoladas y comienza a revisar e ir a las raíces. ¿Por qué se dañó esta familia? ¿Por qué se dañó esta empresa? ¿En qué momento se dañó esta ciudad? ¿Tenemos que mirar o no mirar? ¿En qué momento se nos dañó la ciudad? No, es porque no votamos por fulano de tal, por eso. No, porque hay que ir a las raíces. ¿Cuál es la raíz? Dijo un pastor muy reconocido aquí en Bogotá: nuestra autoconfianza como pueblo de Dios. No, somos la iglesia del Señor y donde vayamos, no. Necesitamos de Dios. Y mirar, hermanos, y comenzar a trabajar. Dice la Biblia en Nehemías 2:17: pues vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén. Está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Qué le dijo Nehemías a todos los del remanente? Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Ayude a los hermanos que ya están desalentados.
Hermanos, oremos que Dios vuelva a alentar al pueblo de Dios, a su iglesia. Hermanos queridos, la desolación, ya no tenemos que dejarnos ganar más por esto. Pero ¿qué hacer si no hay las ganas? Si no hay el deseo, que ahora para mover al pueblo de Dios más se mueve, como decía mi mamá, una madre caracol, ¿verdad? Que lo que el pueblo de Dios quiere hacer, ya no quieren hacer nada. Hermano, no, vamos a ayunar, vamos a orar. Ay, no, yo ya estoy cansado. Ahora esta hermanita que es la que tiene el don. Usted que es la fuerte para orar. No, hermanos, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. El 18 le dice levantémonos. ¿Qué le dice? Venid, edifiquemos, pero levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Hay ataques de afuera y de adentro. Inmediatamente, hermanos, que ellos comenzaron a construir, se levantó Sanbalat, Tobías, los judíos. Va a haber oposición, aún en las mismas, dentro del mismo. Orar, ¿y para qué otra vez? Vamos a evangelizar. Ya hemos evangelizado mucho. Ay, no, eso ya pasó de moda. Pero el pastor Gerardo da una enseñanza tremenda, que cómo fue que los países fueron transformados. Inglaterra, todos estos lugares fueron transformados por la oración y el evangelismo en las calles. Hoy tenemos que volver a las calles a evangelizar. No tenemos que dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Hablaba con un hermano muy estudioso aquí en Bogotá en cuanto al crecimiento de la iglesia, y él hablaba de la importancia de llevar la gloria de Dios al pastorado, a las congregaciones, para avivar el fuego de Dios en los corazones. Pero en segundo lugar, no se quede usted con el avivamiento y el eso en sus corazones. Hay que salir a las calles a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo será tan importante? Les decía en esta reunión a todos estos pastores muy elocuentes, muy eruditos en estos temas, y con todo el respeto les dije: ¿cómo será de importante el evangelismo en las calles? Que en la gran tribulación, cuando ya no esté la iglesia, el Señor mandará a su ángel a predicar el evangelio eterno, y él vendrá y predicará en toda la tierra el evangelio eterno. Es importante. Dice, pero si ya se quedaron en la tribulación, pues que se queden. Yo con tal que me vaya con el Señor, allá ellos. Pero el Señor no es así como usted y como yo. Él tiene para cada época los tiempos, cómo llevar el evangelio. En el Antiguo Testamento usó al pueblo de Israel. Como ellos no se abrieron, ¿sí? No hicieron de salir, sino que se adentraron en ellos. Entonces hizo a un lado al pueblo de Israel y puso a la iglesia. Amén. Y ahora nosotros somos los encargados de llevar el evangelio. Sí, las iglesias deben de crecer. Y las iglesias deben estar, hermano, y debemos de orar por las iglesias pequeñas, medianas, las grandes, las megas, para que haya un crecimiento numérico. Esto es muy importante, hay que hacerlo. Pero el Señor le dijo a los discípulos: alcen los ojos y miren, los campos están blancos para la cosecha. Y en Mateo 9 dice: oren a Dios para que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. El día que hubo el gospel, ¿verdad? Que algunos de ustedes salieron ¿sí? Y la gente se paraba a mirar y decían: ay, tan ridículos esos evangélicos. Es que el diablo se burla de usted, y es para que usted no lo haga. Porque con un alma que usted le robe al diablo, no se la robe, se la quita de las manos, porque las almas son de Dios. Él va a decir: y estos evangélicos los tenía ya entretenidos, allá divididos, desalentados, enfermos, acabados. ¿A qué hora se salieron a la calle a predicar? Y comienza a levantarse en los Sanbalat, los Tobías, a burlarse de lo que usted está haciendo para la obra de Dios. Pero usted levántese, edifique y vamos para adelante. No le pongamos cuidado a Sanbalat. Sí, se levantan enemigos, hermanos, y eso lo distrae a uno y uno llora. Pero, hermanos, por un ojo llore y por el otro interceda. Pero no nos podemos quedar ahí. Levantémonos y edifiquemos. Amén.
Y yo me quedé aterrada. El hermano Rubén iba manejando porque, bueno, no puedo hacer todas esas marchas, pero gracias al hermano Rubén, la hermana Eliana, la hermana Miriam y otros hermanos, nos fuimos en los carros, ¿verdad?, a orar. Y le dimos la vuelta orando para que Dios tomara. Mientras que unos cantaban, otros entraban, otros evangelizaban y otros estábamos rodeando los lugares. Eso es trabajar. Y la unción de gloria, la forma de predicar en estos días, la evangelización en las calles y la adoración pública. No le dé pena cantarle al Señor. ¿Cómo no le da pena ahí en el Transmilenio toda esa gente cantando? Usted alabe al Señor. Ay, qué vergüenza. Ay, no, ¿qué dirán? Ay, no, ¿qué pasa? Comience usted a adorar al Señor desde que se levanta y la gloria de Dios desciende. ¿Qué pasa cuando colocamos la adoración en la casa de paz a todo volumen, hermana Sandra, hermano José? ¿Qué pasa? ¿Y qué ha pasado con los vecinos del segundo, del tercer piso? Bajan y se sientan a escuchar la palabra de Dios. Usted no sabe las armas poderosas de edificación que Dios le ha dado: la intercesión, la oración, el ayuno, la evangelización en las calles y la adoración pública. Dios nos va a llevar a que toda la iglesia en Colombia salgamos a las calles a orar, a predicar, a adorar al Señor. Hágalo usted. Usted viene caminando para la iglesia, póngase a cantar. Que la gente le diga loco, más loco está el diablo, hermana. Alabe al Señor, alábelo, glorifíquelo, exáltelo, exáltelo al Señor por siempre. Pase por las avenidas, Señor, corta toda maldición de atraco, de accidente, y usted va orando por el camino. Va orando, va orando, va orando. Hace muchos años yo tuve un sueño y me decía una señora: mire, yo vivo en la carrera 52 con calle tal, mi barrio es en Normandía, mi casa es de 2 pisos, tengo una hija y así en este problema. Y me desperté, anoté, dije voy a orar porque no sé ni quién será. Y le conté a mi esposo, le dije amor, mire, dijo, póngase a orar porque algo el Señor ahí le está diciendo. Le dije voy, busco la dirección o algo. Dijo no, espérese, primero póngase a orar. Sí, primero ore al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Oramos esa madrugada, era el ayuno, entonces yo iba pasando y me puse a orar ahí, en esa parte, ahí, porque hacía poco había una tractomula matado a una señora embarazada. Entonces estaba orando allí y le dije Señor, toma esta Boyacá, porque esto se llamaba el ojo de la muerte. Eso había, hermanos, cada día era un muerto continuamente, una cosa impresionante. Y estaba orando allí, clamando, cuando una señora pasó y se quedó mirándome. Y entonces yo seguí orando y ya era la hora de pasar, y entonces me le fui detrás. Y ya llegando acá le dije: su merced, Dios la bendiga. Es que oramos para que Dios nos guarde, nos bendiga. Si quiere, ayúdeme a orar. Aquí extendimos las manos y ella hizo caso, extendió las manos y oramos. Ya cuando llegamos aquí a la puerta, timbramos, abrieron. Le dije: si quiere, siga, le voy a presentar la casa del Señor, donde usted puede venir a buscar de Dios. Y entramos acá y nos sentamos allá donde está Angélica. Le dije: ¿quiere que oremos por algo en especial? ¿Y sabe qué me dijo? Yo vivo en Normandía, tengo un problema con una hija así, así y así. Y yo le dije: esta madrugada el Señor me dio un sueño con usted. ¿Es usted entonces? Y le saqué la dirección, estoy en la carrera 50. Dijo: sí señora, yo vivo allá. Ay, que la hermana Martica, ¿qué cuentos de hermana Martica? Es el Espíritu Santo quien le está hablando a usted. Y como ella, cuando al final me cuenta el problema y al último me dice: hermana, es que yo también soy cristiana. Yo le dije: hermana, tranquila, los problemas los tenemos todo el mundo. Y si Dios la trajo es con un propósito. Me dijo: yo vengo de tal pueblo y estoy buscando iglesia. Le dije: pues Dios la trajo acá. Le dije: bienvenida. Y estuvo 8 años acá, volvió otra vez a su pueblo, su familia fue restaurada. Y Dios lo hizo de esa manera.
Si Dios lo hizo conmigo, ¿por qué no lo hace con usted? Entonces, Señor, dígame, ¿a quién le voy a hablar? A ver, carrera 85, no. Eso fue algo que Dios hizo ahí. Amén. Sí, dígalo, Dios lo hizo ahí. Pero usted se va a encontrar con todas las personas en la calle y el hermano Rubén por la calle, Dios le bendiga, Dios le hable, mire, tome el tratadito. Y le dijo a la esposa, bueno, Elianita, moverse, vaya a ver a predicar el evangelio de Jesucristo. Y yo, qué bendición, ¿verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Estábamos aquí en el centro comercial, uno chiquitico que hay allí, en la 68, uno pequeñito que hay allí. Entonces íbamos a comprar unas cosas cuando estaba en una librería, una hermana que tenía allí una librería cristiana. Entonces ella no estaba cerrado. Entonces preguntamos a qué horas abren, a las 2 de la tarde, eran las 1:30. Yo le dije a la hermana con que, hombre, esperemos, aquí arriba hay una cafetería, camine, la invito a tomar un café. Y nos sentamos ahí, y pedimos el café y bueno, muy bueno, yo me puse a mirar. Cuando llega una señora y me dice, hola, Marinita, ¿cómo estás? Y yo, por milésimas de segundo, no fui yo, fue el Espíritu Santo. Le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuánto hace que no nos vemos? Dicen, las marras del tiempo. Le dije, siéntate, te tomas un café y me cuentas cómo van. ¿Cómo es que se llama tu hermana? ¿Cómo es que se llama tu mamá? Sí, no sé qué. Y comenzamos a hablar y a hablar. Y Marinita, ¿y tú cómo estás? Le dije, no, divinamente, yo estoy muy bien. Yo le decía, ay, Espíritu Santo, yo me estoy metiendo en la grande. Duramos 1 hora. Recibió a Cristo. Le di la palabra, me dio la dirección, me dio el teléfono. ¿Sí? Le dije, ¿cuándo te puedo ir a visitar? Dijo, no, mi hermana va a estar encantada de verte. Y yo le dije, pues bueno, vamos. Y la hermana que estaba conmigo, después, pastora, ¿usted se llama Marina? Le dije, no, yo no me llamo Marina. Llegamos a la casa y yo le dije, Señor, ¿y ahora? Entonces ella ya le había contado a la familia, me encontré con Marinita y se volvió evangélica. Entonces ninguno salió porque le tenían miedo y no querían nada con los evangélicos. Entonces Dios me libró ahí, ¿cierto? Pasé la primera prueba. Duramos 2 meses haciéndole la consolidación. Cuando ya la iba a traer al encuentro y ya vino al encuentro, le dije, Blanquita, yo quiero confesarle algo. Me dijo, ¿qué, Marinita? Le dije, yo no soy Marinita. Ay, ¿cómo así? Pero eres esa tica. Le dije, Dios que me hizo parecer a su amiga, pero ya su merced recibió al Señor. Ya usted ha venido a encuentros. Yo no soy Marinita, yo soy Marta. Dios me permitió hablarle el evangelio y quiero que usted siga al Señor. Perdóneme. Pero dijo, pues Dios la usó. Y es la hermana Blanca Saldaña que usted visita. Y así fue la forma como Dios permitió que ganáramos a esta hermana. Dios hace cosas que uno no entiende ni sabe, porque Dios ama las almas. Amén. Diga, Dios ama las almas. Dice, levantémonos, edifiquemos y trabajemos. Diga, venid, edifiquemos, levantémonos y trabajemos. ¿Cómo trabajaron ellos? En medio de la cólera del enemigo. Cuando usted va a ver algo por la ciudad, Satanás se le levanta con un enojo y una cólera y una burla y un menosprecio, y muchos ahí abortan los grandes planes de Dios. Pero no es en sus fuerzas. Ellos no contaron a nadie, sino que se pusieron en guarda de día y de noche. Nehemías 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordémonos de lo que el Señor grande y temible, que Él pelea por nosotros y nuestros hermanos, y pelead por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Este pueblo estaba triste porque les habían quitado sus casas, o sea, se las habían hipotecado, para que usted entienda,
y tenían deudas hasta no más. Pero Dios, me gusta mucho el versículo 15 y es un versículo que hemos de todos subrayar. Dios desbarató el consejo de ellos. Resistieron, persistieron en el trabajo. Y lo que me gusta en el versículo 17, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Usted está en su empresa, con una mano trabaja en la empresa y con la otra esté listo con la espada. No para quitarle la oreja como hizo Pedro al siervo, sino para proclamar la palabra de Dios en su empresa, en los lugares que vaya. Hermanos queridos, dice que los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y en el versículo 20 dice: Dios peleará por nosotros. Trabajaban en la obra y tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, y levantaban centinelas de noche. Solo tenían tiempo para bañarse y seguir persistiendo en la obra. Algo que nos enseñaba el siervo del Señor es: hermanos, miremos la generación que se está levantando. Esta generación son los encargados de proclamar la segunda venida de Cristo, de preparar a la gente. Oremos por los hermanos que están trabajando en el gobierno. ¿Cuántos aquí trabajan en el gobierno? ¿Cuántos trabajan en las artes? Muy bien. ¿Cuántos trabajan en la educación? Son profesores, maestros. Muy bien. ¿Cuántos trabajan en los medios de comunicación? ¿Cuántos trabajan en la salud? En la economía. Allí donde Dios nos coloca, debemos de levantar la mano para edificar, de un alto testimonio donde quiera que vaya. Y pidámosle al Espíritu Santo que Él tome nuestra ciudad de Bogotá. Estamos ¿a cuántos días de las elecciones? Exactamente días. ¿A cuántos estamos? Días. Ayúdenme a contar los días. 71 días, 71, 72 días, ¿verdad? De las elecciones. ¿Creen que tenemos que orar o no? Pero solamente porque faltan 72 días. Dios ha asignado en esta iglesia no parar de orar por Colombia. Estemos en elecciones o no estemos en elecciones, a ustedes les consta. Pero cada vez que se acerca el elegir un gobernante, tenemos que redoblar más la oración. Líbrenos Dios o no nos libre, tenemos que seguir orando. A Daniel le dijeron: si usted sigue orando, ¿se va a dónde? No, al foso de los leones. ¿Y qué dijo él? No, no podemos seguir orando. ¿Qué siguió? ¿Cuántos días oró? ¿Cuál era el edicto? 30 días. El que ore a otro Dios que no sea el rey sea echado. Y tan pronto salió el edicto, Daniel, ¿qué hizo? Llegó a la casa y se arrodilló a orar. ¿Qué prefirió él? La muerte antes de perder la presencia de Dios. ¿Sabe por qué usted vive aburrido? ¿Sabe por qué usted vive sin visión? ¿Por qué? Porque no nos interesa la búsqueda de Dios. Y hay que decir la verdad. Sí oramos, porque todos oramos. Señor, gracias te damos. Señor, gracias por estos alimentos a comer. Señor, gracias, ya. Pero tenemos que volver al tiempo de oración de Nehemías. ¿Sí lo toma o no lo toma? Dígale al que está al lado: ¿lo va a hacer o lo hacemos? ¿Lo vamos a hacer? ¿Cuánto lo vamos a hacer? Amén. Trabajar por la ciudad. Oremos, hermanos, que la iglesia se levante en el poder de la gracia.
Ya tenemos los candidatos para la alcaldía. Todos son malos, pero hay que escoger el menos malo. ¿Verdad? Si es así, no, yo ya no voy a votar. Démosle gracias a Dios que hoy podemos elegir nuestros gobernantes. Pablo dijo, oren por los gobernantes. Ellos podían elegir. Ellos votaban por Calígula, por Nerón. Usted no tiene ni idea lo que le tocó a la iglesia del primer siglo. Claro que algunos dirán, no, pues con ese Nerón que tenemos, no. Estamos hablando cómo le tocó a la iglesia del primer siglo. ¿Y sabe qué dijo el apóstol Pablo? Oren por los que les gobiernan, para que vivan quieta y reposadamente. Y como el Señor sabe que al pueblo nos gusta vivir quieto y reposadamente, nos dicen oren. Pero el segundo paso es ir a votar. Por eso vamos a entrar a reto de amor 21 días. Porque lo único que mueve a la iglesia es el amor de Dios. El amor de Dios hacia la gente. El amor de Dios hacia la familia. Y vamos a tener un día de reto de amor por Engativá. El pastor quiere que salgamos a predicar por las calles. Pero también que Dios ha puesto esta iglesia en gobierno aquí en esta localidad, que apoyemos a nuestra hermana Darly. ¿Cuántos vamos a empezar a orar por ella? ¿Cuántos ya están orando por la hermana Darly? ¿Y cuántos vamos a ayudar a orar por el pastor Marco Acosta, el concejal? ¿Sabe que fue elegido entre los 10 mejores? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Dele ese aplauso al Señor. Tremendo, ¿verdad? Dios ha levantado un equipo tremendo allá en el consejo. Entre ellos está el pastor David también. Y Dios los ha puesto allí en una batalla, hermanos. Hay que orar harto. Eso es una batalla, pero una batalla campal. Y ellos solitos allá, ¿verdad? Como Daniel, pero no están solos. Tienen al Espíritu Santo de Dios. Y han podido ayudar a la iglesia. Ayer me llegó el anuncio que hace 3 años exactamente fue la apertura en los parques de aquí cuando estábamos predicando la palabra. Cuando nos tenían encerrados, ¿verdad? Y qué bendición podernos ir a reunir a los parques. Dios usó a estos siervos del Señor. Amén. Es importante tener en cuenta que los siervos de Dios, Dios los pone en diferentes lugares. Esa también es una forma de trabajar. Oremos por los que trabajan en los bancos, en la economía, los que son profesores, ¿o no? Tenemos que orar. Hablaba una hermana que es profesora y decía, hermana, es tan difícil hoy en día predicar la palabra en los colegios. Nos prohibieron predicar la palabra de Dios en el colegio. Les prohibieron a todos los profesores cristianos porque ellos estaban tratando de que hacer una oración con todo el colegio, todo esto que hay que ir trabajando. Y la rectora cuando dijeron, ustedes ya no pueden volver aquí, ni a orar, ni a hablar del evangelio, ni nada. Antes tienen que apoyar que los niños que se quieran operar, las niñas que se quieran operar, ustedes tienen que ser precursores en esas ideologías. Le digo, no, nosotros no, pues entonces quedan por fuera del trabajo. ¿Estamos pasando momentos duros o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay que luchar por nuestra ciudad? ¿Cuántos lo vamos a hacer? Vamos a estar de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Padre, gracias te damos. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasí con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. ¿Cuántos quieren edificar la puerta de las ovejas? Levanta allí sus manos y dígale, Padre, ayúdame a edificar la puerta primero de las ovejas de mi casa, Señor. Hoy oramos a ti, Señor. Estamos escuchando lo que está pasando en nuestra ciudad. Señor, la corrupción, como hablaba el pastor hace 8 días, que los demonios que han salido quieren atacar 7 veces peor, Señor. Y la corrupción está en su máximo dar, Padre amado. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. El pueblo quiso elegir un Mesías, pero no nos damos cuenta
que tiene una mente de guerrillero, Señor. Y es una mente, Padre amado, totalmente adversa a lo que dice tu palabra. Pero por encima de él está el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el dueño de la iglesia, es el dueño de Colombia. Señor, están amparando a los delincuentes. Ore, ore, hermano. Están amparando, Padre amado, a los narcotraficantes. Padre, le están abriendo la puerta ahorita. En más de 40 días, Señor, van a salir más de 6,000 personas que estaban en las cárceles, Señor. Padre amado, Señor Jesús. Pero todo esto, Señor, es para armar ese ejército, para acallar y intimidar al pueblo, Señor. Hoy, Padre, clamamos, Señor, al único que tiene poder y autoridad. No podemos, Señor, orar con odio ni amargura, Señor, sino pedirle al Señor que misericordia tenga de nuestra amada ciudad. Hace 3 años, Señor, un poco más, estábamos también, Padre amado, en estos tiempos para elegir alcalde, Señor amado. Pero el pueblo decidió votar por una persona de la ideología, Padre amado, que cambia el uso natural por lo que es en contra de la naturaleza. Mira cuánto pueblo de Dios decía que lo importante era que gobernara, Señor, y se denominó la inquebrantable, Señor. Pero Padre amado, dice, pero ¿qué ha hecho? No ha hecho nada. Ha destruido, ha deconstruido, Padre amado.